poder afrontar las otras espinas que hacen a la política, porque son espinas, digamos, la corrupción, el bandidaje, el acomodo de candidatos, todo eso. olvidarse, el que sube y se olvida el trabajo. Son todas distintas espinas de una rosa muy linda, sí, pero son espinas, digamos. Me gusta esto como para primer mensaje y abrir la participación de todos los... Yo lo pondría jueves, de todos los jueves en salir el videíto en Resistiendo con Aguante, que de ahí después se viralice, es el término que se usa, como para que el primero sea dulce y después vamos por las espinas, no sé si me explico. O sea, bueno, pero ¿sabe qué? Vamos a aprovechar, abrilo un poquitito, sí. A ver si abrilo ahí así. No, está grabando. Lo corté y lo puse a grabar de vuelta. ¿Cuáles son, me diste pie, cuáles son las dificultades para encarar con profundidad este proceso? Y las dificultades son políticas. ¿Son políticas partidarias? No. Yo te diría que son políticas profundas, porque trascienden a todos los partidos y es una cuestión transversal a todos los partidos. ¿Qué hay que modificar en la política para encarar ese proceso? Y lo primero que hay que modificar es ser creíbles, es la credibilidad. Nadie puede hablar, de ese es un dicho del Chacho Vittel, si nadie puede hablar de moral con la bragueta abierta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser creíbles. Si vamos a hablar de moral, tenemos que tener una vida que dé testimonio de eso. Y para encarar ese proceso en la construcción de conciencia, nuestras vidas tienen que ser un testimonio de eso. Y eso hoy en la política falta, no existe. Entonces tenemos primero que lograr que la militancia tenga claro esto y que sea un testimonio de esta prédica. Cuando seamos, además de la palabra, un ejemplo vivo de esto, ahí yo creo que empezaremos a cambiar algo. No es difícil, porque la historia de la humanidad está plagada de ejemplos que han demostrado que cuando hay testimonio es posible que esto se desparrame muy rápidamente. Yo siempre le pongo el ejemplo este a los compañeros. El cristianismo. Cristo nace, vamos a poner, la humanidad tiene un calendario a partir de Cristo, ¿no es cierto? Cristo nace en el año 0. En pleno esclavismo, bajo el dominio del Imperio Romano. El pueblo de la Palestina y el pueblo judío eran esclavizados, eran esclavos del Imperio Romano. Y Cristo nace con un tremendo mensaje antiesclavista, desde el punto de vista histórico, estoy hablando desde el punto de vista religioso. Con un mensaje mucho más duro que los guerrilleros de ese entonces que peleaban contra el esclavismo. Se nutre de muchos de esos guerrilleros Cristo. Judas era uno de esos. Barrabás era el jefe. Ahora, ¿cuál es la diferencia del mensaje de Cristo? ¿Por qué lo liberan a Barrabás, que era el guerrillero contra el imperio, contra el esclavismo? Y lo condenan a Cristo. Porque el mensaje de Cristo era tremendo. Porque vino a decir que era hijo del Padre y que ese Padre era de todos y que por lo tanto todos nosotros éramos hermanos. Y por ser hermanos no cabía el esclavismo y no cabían las diferencias. ¿Qué pasó? Del año 0 al año 40, en el año 40 o 45 de nuestra era, Nerón ya manda a quemar Roma, porque ya había llegado el cristianismo a Roma, dio toda la vuelta del Mediterráneo, hicieron las catacumbas porque eran perseguidos, tuvieron una ciudad subterránea, construyeron, y se expandió con tanta rapidez, pero claro, eran perseguidos y morían en la arena, y eran un testimonio permanente vivo de un mensaje enorme que produjo una irrupción enorme en todo lo que fue el imperio romano de esa época, que fue un imperio extensísimo, era toda la vuelta al Mediterráneo. Entonces hay ejemplos donde la construcción de conciencia ha demostrado que es posible. El peronismo en algún momento de su nacimiento, cuando estaba vivo Perón,
y que ponía muchísimo cuidado en estas cosas del testimonio, el peronismo se expandió muy rápidamente, y mucho más aún en la resistencia. Durante los 18 años de resistencia, lo que llevábamos la voz del peronismo eran los militantes que resistíamos. No había poder político ahí, no había cargo, no había puesto. Era prédica y era testimonio, y los compañeros morían. Y eso llamaba más compañeros, era el testimonio. Entonces, lo primero que hay que hacer de la política es hacer compatible el mensaje con el testimonio. Cuando recuperemos eso, empezaremos a entrar en una etapa nueva en la construcción de conciencia. ¿Que es difícil? Es difícil. Pero yo creo que la construcción de cualquier estructura política, para que perdure, pasa por ahí. Pasa por construir ejemplos más que discursos. Por tal ahí. Los dirigentes justicialistas o enmarcados dentro de este peronismo grande, porque esta masa que no está dentro del justicialismo, es grande, digamos, el peronismo. Los dirigentes peronistas, nombré uno, pero sin nombrar a nadie, ¿tienen esa característica? ¿Buscan esa característica o estamos adoleciendo de...? No, de este peronismo que yo te hablo, de esta, no existe. Lo han destruido a todos. Quedan muy pocos compañeros, muy pocos compañeros. Hubo una posibilidad que yo creo que en ese sentido la desperdiciamos de estos 12 años, y por eso hay que predicar mucho, porque vamos a volver a tener otra posibilidad muy pronto seguro, para no desperdiciarla. ¿Entendés? No, con ese otro peronismo que siempre existió, siempre existió. Es más, como un movimiento nacional policlasista, y lo necesitamos que sea así, porque nosotros en la lucha contra el imperio, que es tan grande, necesitamos incorporar todos los sectores sociales. No queda más remedio. El tema es quién tiene la conducción política. Mientras estaba vivo Perón no había problema, porque tenía con claridad el camino y el objetivo, entonces podía contener a todos los sectores sociales. En la época de la resistencia tampoco había problema, porque Perón seguía conduciendo. Pero muerto Perón, afloró toda esta cosa, donde cada uno de estos sectores sociales tiene sus representantes y tiene sus características, y confluimos todo ahí. Y entonces hay los Massa, los Urtubey, los Moyano, las distintas expresiones que tiene el peronismo, que son expresiones de intereses, no de conciencia, de intereses de determinados sectores que abrevan en el peronismo por esa cuestión que nos une, que es la lucha contra el imperio, pero después adentro, cuando entramos a ver cómo se reparte la riqueza, y cómo se expropia los sectores, cómo recuperamos cómo recuperamos los recursos naturales, todos, lo que hay debajo de la tierra, ¿entendés? El agua y el petróleo, y lo que hay arriba de la tierra, ¿entendés? Que es la tierra misma, más lo que hay arriba, que son los espacios aéreos, que también lo perdimos todo. Perdimos el espacio aéreo, perdimos la tierra, perdimos lo que hay debajo de la tierra. Bueno, ahí tenemos intereses contradictorios, porque como cada uno de estos sectores que agregan el peronismo construyen su riqueza en algunos de estos sectores, y hay intereses contradictorios. Por eso el tema es quién conduce ese proceso. Mientras conduzca a alguien que tenga claro esto, no hay problema. Yo creo en ese sentido la única que tiene claro este fenómeno es Cristina y algunos compañeros más. Después muy pocos compañeros que tienen claro esto.